Buenas noches, mis amados hermanos, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y saludamos también a todos nuestros amigos que nos ven a través de este video. Bueno, esta noche vamos a tocar el tema, lo que es la oración, y para esto vamos a hacer una corta oración dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esta noche ayúdanos poder compartir tu palabra a través, Señor Padre Santo, de estas redes sociales. Amado Padre Celestial, que este video sea impacto para muchas vidas. Maravilloso Dios, ayúdanos, amado Espíritu Santo, y en tu nombre iniciamos, Señor Padre Santo, este programa. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a también alabarle y adorarle a nuestro Padre Celestial. En los momentos más difíciles de mi vida, Señor, nunca me dejaste, nunca me desamparaste. Él no te desampara, siervo amado de Jesús. A veces que mi alma quiere ya desfallecer, a veces que mi alma quiere ya desfallecer, a veces. Dios es como conversar con tu padre, con tu madre, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, donde tú le puedes contar todo lo que tú tienes. Es una conversación, una intimidad con Dios. Bueno, gracias al Señor. En el libro de Mateo 7, del 7 al 11 nos habla y nos dice: pedid y se os dará, buscad, hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Aquí Dios nos está haciendo una invitación de que nosotros nos acerquemos a Dios y le pidamos a Dios y le busquemos a Dios, y Él nos va a responder. Y en este pasaje bíblico mismo nos habla, donde dice: si ustedes, siendo padres malos, dan buenas cosas, buenos regalos a sus hijos, cuánto más dice que el Padre nos dará buenas cosas. Así que, hermanos lindos, la oración es importante. Amén. Gloria a Dios, pastor. Como dice usted, buenas noches. Sobre la oración, ¿no? La oración sí es muy importante en la vida cristiana o en cualquier persona que de repente, ¿no?, que no conoce aún la palabra de Dios. De repente muchos se preguntan, ¿no?, ¿cómo es la oración? Como dijo usted, la oración es realmente una comunión, una conversación así como nosotros, entre amigos, entre personas, ¿no? Tenemos una conversación, o a veces nos contamos nuestros problemas, nuestras necesidades, empezamos a compartir a ambas personas que están ahí, ¿no?, tocando el tema de sus problemas. Entonces, pues, es así lo mismo en la vida cristiana, ¿no? Esa es la misma forma para conversar con Dios. Dios realmente, nosotros contamos nuestras necesidades, contamos nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras debilidades. Pero Dios nos escucha, nos ayuda, nos aconseja, nos instruye para nosotros seguir adelante y así no estar cometiendo errores. Porque si nosotros no tenemos esa comunión, esa conversación con Él, entonces vamos a estar andando como nosotros queramos, por un camino desviado, por un camino incorrecto. Pero cuando nosotros estamos en una intimidad con Dios, que es la oración, vamos a encontrar realmente una respuesta de parte de Dios, una respuesta que de repente a veces nosotros pedimos, ¿no? Pedimos y de repente muchas personas no haya llegado la respuesta inmediatamente, sino que a veces Dios tiene muchas formas de responder, muchas maneras, y esa es la oración, pastor. Amén. Bueno, gracias al Señor. Quiero decirle también que las 24 horas está el Señor ahí esperándonos para que nosotros podamos entrar a la oración y conversar con Él. Él quiere que nosotros pasemos tiempo con Él conversando a través de la oración.
Y la oración también es una de las armas poderosas que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuán importante es la oración. Conversar con papá directamente, ¿no? En las madrugadas, el mediodía, ¿no? A la hora que queremos. Él está dispuesto a las 24 horas, como dice el pastor, ¿no? Y también nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Cuán importante es la palabra de Dios. Él mismo nos dice, nos autoriza, y pedir, Él nos va a dar. Sí, tremendo. Amén, como dice el hermano, ¿no? La oración es muy importante para cada uno de nosotros como cristianos y como personas que aún no conocen la palabra de Dios. Porque a través de la oración podemos pedir lo que queramos. Todo lo que tú pidas al Señor se te dará. Pero si vas a pedir, pídelo con fe. Pídele con esa fe que el Señor te lo va a hacer. Todas tus angustias, tus tristezas, cuéntale al Señor. Todo lo que tú sientes, habla como si fuera tu amigo, tu mejor amigo. Hablas con Él. Prácticamente tú hablas como si estarías al lado con Él, mirándole. Como si fueras que estás ahí los dos juntos conversando con papá. Por eso la oración es muy importante, dialogar con nuestro Padre, hablar con Él, porque Él nos aconseja mediante su palabra. Mediante su palabra nos da muchas instrucciones, nos aconseja, nos da cómo vamos a seguir su camino del Señor, cómo vamos a ir, cómo nos va a venir las bendiciones, porque a través de su palabra también dice, ¿no? En Mateo 7:7, pedid y se los dará. Así dice, amados hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios, pastor, ¿no? Y así como nosotros tenemos, ¿no? Nos tocamos, por ejemplo, tenemos una oración en intimidad. Gloria a Dios. Amén, ¿no? También que nos habla en Marcos 1:35. Amén, gloria a Dios. Y así también nos habla en Josué 1:8. Bueno, ¿no? La intimidad nos lleva a una oración en secreto. Por ejemplo, la iglesia primitiva hacían oraciones en la intimidad. La oración era una comunión realmente, ¿no? Ellos se metían en un lugar donde que estaba la persona y Dios, realmente pidiendo, clamando, ¿no? Donde que realmente ahí recibían a veces el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo se llenaban con la presencia de Dios, recibían una llenura del Espíritu Santo, ¿no? Como dice, donde no hay oración, no hay poder. Amén, gloria a Dios. Amén. Pues como dice nuestro hermano Jonel, es importante saber, si nosotros vamos a estudiar el libro de los Hechos, vamos a ver cosas grandes y milagros y maravillas que los apóstoles hicieron después que Jesús ascendió, ¿no? A la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver cuál fue el secreto de ellos, la intimidad con Dios. Aleluya. Por eso dice que se hacían milagros, sanidades, dice que traían los enfermos, dice, aún la sombra de Pedro caía sobre ellos y sanaba a la gente. Vemos esa intimidad que ellos tenían. Yo quiero invitarte, hermano y hermana, gloria a Dios, amigo, que entres a esa intimidad con Dios. Él está ahí, está en todo sitio. El Señor nos dijo que Él va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y cuando nosotros vamos a postrarnos de rodillas delante de su presencia, el Señor va a estar ahí escuchándote todo lo que nosotros le pidamos a Él. Qué tremendo es entrar en una intimidad. Y Jesucristo lo hizo, hermanos. Dice en el libro donde nuestro hermano Jonel dijo en San Marcos, gloria a Dios, capítulo 1:35, levantándose de madrugada, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús sabía cuán importante era la intimidad con Dios. Jesús vino, gloria a Dios, a la tierra como hombre para darnos el ejemplo que sí se puede vencer el pecado, que sí se puede vencer toda lucha, toda prueba, porque Él lo demostró. Por eso que era necesario que Él se apartara con Dios y ahí podía tener esa intimidad. Y después que Jesús tenía esa intimidad, y vemos ya en el día todo lo que sucedía, cuando Él predicaba la palabra de Dios, los señales y los milagros le acompañaban. ¿Por qué? Porque tuvo una intimidad con Dios. Por eso es importante, hermanos, tener esa intimidad. Pero la carne no quiere. La carne es débil, dice, ¿no? Pero más el Espíritu está dispuesto. Pero esforcémonos. La palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos en poder nosotros estar en intimidad con Dios, pasar las noches enteras con Dios. Y vamos a ver las maravillas en estos últimos tiempos. Aleluya. Amén, Gloria a Dios. Amén, pastor, como nos hablas acerca de la intimidad.
La intimidad, cuán importante es, ¿no? Buscar al Señor en intimidad, como conversar los dos ahí al Señor. Ahí es donde que el Señor te muestra maravillas. El Señor te ayuda, como dice nuestro amado hermano Jonel, que nos dijo, ¿no?, acerca de la oración de la antigüedad. Antiguamente ellos se basaban a buscar al Señor solos, en intimidad. Por eso se sanaban los enfermos. Aún, como dice el pastor, dijo que de Pedro, de la sombra de Pedro nada más caían los enfermos, se sanaban, porque ahí habitaba la presencia del Espíritu Santo, porque él buscaba al Señor de mañanas, de madrugadas, porque el Señor también nos enseñó en su palabra que él se levantaba a temprana edad para que busque, ¿no?, al Señor, para que se llene de su presencia, para que esté lleno en día, para que él muestre su poder del Señor, para que él sane enfermos, sane paralíticos, leprosos, de todo el Señor sanó. Aún a los ciegos hizo ver. Así, amados hermanos, porque también, ¿no?, el que está lleno de la presencia del Espíritu Santo podrá mover aún a los enfermos, porque al que no está lleno no podrá ni mover ni una estatua, nada, amados hermanos. Por eso es cuán importante es buscar en intimidad. La intimidad está el secreto, amados hermanos. Amén. Bueno, gracias al Señor. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es el tema de la intimidad, que es importante, solamente hay que poner en práctica. Yo sé que no es fácil, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr para ver las maravillas de Amén, Dios. gloria a Dios. Amén, pastor, ¿no? Así como dijo usted, la intimidad, ¿no? Y eso, los grandes hombres que realmente vemos es porque realmente entendieron eso, tener una intimidad con Dios, porque cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, vamos a sorprendernos nosotros mismos por lo que Dios va a hacer, ¿no? Entonces, como dice, ¿no?, hasta la sombra de Pedro sanaba enfermo. No era la sombra, sino que era la presencia de Dios que estaba en Pedro realmente. Pero ¿por qué había una intimidad? Porque había una intimidad con él. Eso es lo que estaba pasando con Pedro realmente, ¿no? También vemos a Josué. Claro, como dice usted, vemos a Josué. Josué realmente era una persona que realmente buscaba intimidad a Dios, donde que Dios realmente ahí le hablaba, ¿no?, en esa intimidad, las cosas que iba a hacer, donde que Dios realmente, o sea, le dijo a Josué, ¿no?, que se esforzara, que sea valiente, porque así como estuvo con Moisés, también estaré contigo. Eso es lo que le dijo. ¿Por qué escuchó la voz de Dios también? Porque era una persona de oración, una persona que le gustaba estar en intimidad con Dios, y eso es así, pastor, Pero ¿no? dice que en Josué estaba, dice la Biblia, un espíritu diferente, y ese espíritu era el Espíritu Santo, por cuanto este hombre tenía la confianza en Dios, tenía esa seguridad. Por eso cuando fueron enviados, ¿no?, los 2 espías, los demás vinieron con malas noticias, dijeron la tierra es hermosa, la tierra es buena, donde fluye leche y miel, pero lamentablemente sus murallas son fortificadas y hay gigantes delante de ellos, somos como langosta, nos van a aplastar, vamos a morir. Y eso es lo que contaminó al pueblo de Israel, para que se volvieran en contra de Moisés. Pero estos 2 hombres, yo me sorprendo, estos 2 hombres, Caleb y Josué, dijeron, nosotros podemos, porque tenían una fe, una seguridad. ¿Por qué? Porque estos hombres eran hombres de oración, hombres que clamaban a Dios y tenían puesta su mirada en Cristo Jesús. Por eso les digo, en el nombre de Jesús, amigo que tú me estás escuchando, hay que pasar horas y horas clamando, buscando el rostro del Señor. Quizás humanamente no vamos a poder salir de muchas cosas, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. Sí, pastor, ¿no? También tenemos como la oración de fe, ¿no?, que nos habla en 2 de Santiago 1:6, también vemos en Hebreos 11:6, ¿no?, y o 1 de Juan 5:4, ¿no? Por ejemplo, la oración de fe, si vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres de la Biblia eran hombres de fe. Creyeron a Dios, dice, ¿no?, mas el justo por su fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Los que vieron realmente todos los milagros, pastor, eran hombres de fe. Tenemos como un ejemplo, ¿no?, que fue Abraham. Abraham fue un hombre de fe realmente, un hombre de fe, un hombre que nunca se rindió realmente, sino que empezó a confiar en el Señor, ¿no? Todo era posible con la fe. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, como dice, ¿no?, la fe. También nos habla en Romanos 10:17, dice, ¿no?, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir acá? Solamente por oír la palabra de Dios tienes esa fe. También es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo que no se ve viene de la palabra. A través, si tú tienes la palabra de Dios, tú confías, crees en la palabra de Dios, tú tienes esa fe que se va a cumplir. Tú tienes esa fe donde que el Señor te va a mostrar. También nos habla de Enoc. Ese fue un hombre grande donde que él tenía fe. Por la fe de Enoc, él no conoció la muerte. Aleluya. Él no conoció la muerte porque él confiaba en el Señor. Era un hombre grande de fe. Él, cuando buscaba al Señor, también buscaba porque tenía fe, y él se fue al cielo con el Señor, así, con alma, cuerpo y espíritu, porque tenía fe en el Señor. No conoció la muerte prácticamente. Y también nos habla, ¿no? Pero sin fe, dice, ¿no? En su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él. Amén. Y también nos habla, ¿no? Cuán grande es en Hebreos 11:7, nos habla acerca de Noé. Este varón grande que tuvo fe, el mayor de todos, ¿no? Tuvo fe. ¿Cuánto tiempo esperó al Señor para crear el arca? Cuando el Señor le habló, le dijo, no, vas a hacer la arca. Y entonces él comenzó, tuvo fe en el Señor. Entonces él lo que hizo es hacer la arca, aunque las personas le criticaban, le murmuraban, porque en ese lugar no caía la lluvia, no caía ninguna gota de lluvia porque era desierto. Entonces cuando el Señor le dijo, haz el arca, y comenzó a hacer el arca, confió en el Señor que sí iba a caer la lluvia, porque le dijo, va a caer la lluvia por 40 días y 40 noches, el diluvio. Entonces él hizo caso a la palabra de Dios, porque tuvo fe. Entonces, ¿cuánto tiempo esperó Noé? 120 años, amados hermanos, 120 años esperando al Señor para que caiga el diluvio por 40 días y 40 noches. Esto fue un varón, un ejemplo de la fe. Él nos lleva, ¿no? Que cuando vino el diluvio, ahí recién entraron a todos animales, cuando el Señor le dijo, destruiré esta tierra, porque su pecado se llenó de maldad. Llegó a mi trono, dijo el Señor. Entonces Noé construyendo esa arca, y se salvaron nada más sus hijos y su mujer, de sus hijos y su mujer. También nos habla la fe de aquella mujer de Josué. Él también tuvo fe en el Señor. Como hablamos acerca de la intimidad, también Josué, acerca que tenía intimidad, tenía fe. Él confiaba en el Señor. Cuando tuvo fe en el Señor, destruyó a Jericó. Aquella mujer también que fue, ¿no? Que los espías fueron y la recibió en paz, dice, ¿no? Por la fe cayeron todos los muros también, dice en Jericó. Después de rodear los 7 días, porque tuvo fe que a partir de los 7 días, cuando dijo que iba a tocar las trompetas, y iban a gritar, y se iba a derrumbar todas las murallas. Y eso no queda ahí, dice, por la fe de Rahab también, cuando los acogió, ¿no? A los espías, le acogió en paz. Porque sabía que con esa palabra nada más que le dijo, que el mar rojo se abrió, que de los egipcios los sacaron a los israelitas, a los hijos de Israel, y escuchó nada más, dice, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces lo que nos quiere decir en esto es que aquella mujer creyó solamente por la palabra creyó. Entonces, sabiendo que Jericó iba a ser destruido, entonces ella confió en los espías. Y cuando confió ella, dijo entonces, tu familia no perecerá, tu familia no será destruida, porque tu familia cuidará al Señor, como se ha dicho, que por recibir a los espías será protegido por el Señor. Aleluya. Entonces cayeron todas las murallas, mas su casa no cayó. Mas su casa estaba protegida por el Señor, por el Espíritu Santo que estaba cuidando a su familia. Pero cuán importante nos da esta palabra de confiar en el Señor, porque sí podemos, porque el Señor nos va a dar. Amén, amados hermanos, y esto es lo que les quiero compartir, porque la fe es confiar en el Señor. Amén. Amén. Es importante, hermanos, quiero recalcar, cuando nos acerquemos en oración, es importante todo lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, hay que creer que lo vamos a recibir, tarde o temprano, pero lo vamos a recibir. Simplemente lo que debemos hacer después que le hayamos pedido algo a Dios es agradecerlo por fe. Amén. Porque todo lo que le pidamos se va a hacer realidad. Tú que quizás estás pidiendo por tu familia, quizás no son cristianos, pero tu oración ya llegó a la presencia. Solamente te queda creerlo, tener esa fe, esa seguridad. Quizás estás postrado en cama,
quizás no puedes, te han dicho los médicos que no hay sanidad para ti, quizás estás enfermo, pero ten la seguridad, si tú le pides a Dios, Él lo va a hacer y vas a ser sano. Declaramos esa palabra de sanidad sobre tu vida. Quizás tus hijos están en la drogadicción, en el vicio, no sé en qué, pero si le has pedido de corazón a Dios y creyéndole, tenlo por seguridad que Dios va a hacer la obra en tu familia. Por eso es importante, hermano, gloria a Dios, la oración de fe. Como decía Abel, Rahab simplemente escuchó de lo que Dios hizo, maravillas y prodigios con el pueblo de Israel. Ella ni siquiera lo vio, pero aquellos israelitas lo vieron con sus propios ojos, todo lo que hizo Dios. Pero a pesar de todo, había incredulidad, había duda dentro de su corazón. Por eso es importante no permitir la duda dentro de nuestro corazón, sino creer. Y esta mujer, sin ver, lo creyó. Y hasta ahora está en la galería de los famosos, de los hombres de la fe. Y ella se seguirá hablando hasta el final. Mira, imagínate, solamente por creer. Por eso es importante la fe. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es importante la oración en fe, ¿no? Nos dice tener la certeza. ¿En dónde? En nosotros mismos. Aleluya. Y todo lo que vamos a pedir se va a hacer realidad. Amén. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Tocamos Dios, el ¿no? tema. Claro, también como dice, ¿no? También tenemos que eso, la oración en acuerdo, ¿no? Aleluya. También encontramos en Hechos 12:5 y también en Mateo 18:19, ¿no? Amén, gloria a Dios. 12:5. Mateo 18 y 19, ¿no? Bueno, en ese texto bíblico nos dice, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Amén, gloria a Dios. Amén, pastor, ¿no? Bueno, como nos dice ahí en la palabra del Señor, la oración en acuerdo nos quiere decir que es una oración realmente, puede ser de dos personas para arriba, ¿no? De dos o tres o cuatro, de acuerdo. Pero la oración en acuerdo nos enseña, pastor, que realmente tiene que ser un solo propósito. Amén. Tiene que ser una sola meta, ¿no? Porque una sola idea, un solo pensar. Porque realmente una oración, pastor, si una persona no está de acuerdo con la otra persona, es imposible realmente tener ese acuerdo, hacer esa oración, no, porque esa oración no va a llegar a la presencia de Dios. Entonces, cuando dos personas o tres personas se ponen de acuerdo realmente, es como una familia realmente, cuando una familia tiene sus hijos, para poder mantenerse ahí firme, tiene que ser entre dos, que es papá y mamá, ¿no? Entonces, pastor, lo que nos quiere decir ahí es que realmente la oración tiene que ser realmente un solo propósito hacia Dios. Amén. Vemos también, hermanos, yo quiero comentar de Nínive. Jonás fue a Nínive a decretar, ¿no?, que dentro de 40 días iba a ser destruido Nínive. Pero vemos, hermanos, la unidad del pueblo de Nínive, desde el rey hasta el último. Ellos dijeron, vamos a orar, vamos a hacer ayuno, quizás Dios tenga misericordia. Y cuando un pueblo se une, cuando una iglesia se unifica, cuando dos o tres se ponen de acuerdo, vamos a mover la mano de Dios. Y vamos a tocar el corazón de Dios. Este pueblo de Nínive se arrepintió, se volvió a Dios. Mira, y Dios no castigó a ese pueblo, porque todas las personas empezaron a unificarse y a arrepentirse de su pecado, pedir misericordia y compasión. Y Dios tuvo compasión de aquel pueblo. Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, estamos pasando momentos difíciles, donde quizás muchos de nosotros
Ya nos hemos cansado de estar cerrados. Y cada día cuando nosotros prendemos la televisión, la radio, escuchamos el avance de esta peste que es coronavirus. Quiero decirte, si el pueblo del Perú y si las naciones, desde el presidente hasta el último, nos humillamos delante de Dios y unificados pedimos misericordia y nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos y quitarnos toda esta plaga, toda esta enfermedad, porque para Dios nada es imposible. Por eso es importante la unidad. Por eso en el libro de los Hechos vemos cómo estos hombres clamaron para recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Bien, y recibieron. Y cuando nosotros vamos a estudiar, vamos a ver que ellos hicieron, mira, resucitaron muertos. Mira, como en antes hablábamos, la sombra de Pedro, gloria a Dios, caía y la gente sanaba. Y Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Dice, la gloria postrera sea mayor que la primera. Amén. Quiero decirte, amigos, si empezamos a orar, si la iglesia del Señor se unifica, qué tremendas cosas vamos a ver. Yo creo que es el tiempo de unificarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros vamos a empezar con eso, unificarnos. Amén. Gloria a Dios. Amén, y eso es lo que quiero decirle a cada uno de ustedes que nos ven a través de este video. Amén, pastor, qué tremendo, ¿no? Como nos habla también, les quiero compartir la palabra de 2 Crónicas 7:14. El pastor lo que nos ha hablado acerca de la humillación del pueblo, si se congregaran 1, 2 o 3 y se ponieran de acuerdo, todos saldríamos de esta plaga, porque el Señor ahí está, desataría su poder y sacaría todo, ¿no? Como dice, ¿no? 2 Crónicas 7:14 dice, ¿no? Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Qué nos quiere decir con esta palabra? Que si nosotros nos humillamos y buscamos al Señor, sanará nuestra tierra. Amén. Amén, pastor, ¿no? Como dice, ¿no? También quiero recalcar sobre la oración en acuerdo, ¿no? De repente muchos han estado orando con un solo pensamiento, con un solo propósito y no han recibido la respuesta de Dios, ¿no? De repente muchos dicen, pero si yo estaba de acuerdo con mi hermano o con la persona para yo hacer una empresa, pero ¿por qué no puedo realmente? ¿Por qué no hay respuesta de Dios? Que a veces de repente nosotros queremos, pastor, siempre en cualquier oración somos personas apresuradas realmente, queremos las cosas rápidas, cuando no es así. Estamos en el claro, ciclo de eso de rapidez. entonces todo queremos a lo rápido, no es eso, sino que de repente usted hermana o hermano ha estado orando con un solo pensamiento por su familia y no ha visto todavía la respuesta de parte de Dios, es porque Dios todavía realmente no le puede responder a usted, porque realmente usted no está preparado aún. Uno para estar preparado, realmente cuando usted va a estar preparado, Dios va a dar la respuesta inmediatamente. Entonces esa es realmente una oración de acuerdo, ¿no? Y así también vemos, pastor, en la Biblia, ¿no? En un pasaje en Hechos también, ¿no? 12 también nos dice, ¿no? Así que Pedro fue estudiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos ahí que Pedro estaba encarcelado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los demás? Los demás apóstoles, los demás realmente que estaban orando por Pedro, con el mismo pensamiento, con la misma idea, orando por Pedro, estaban orando ahí. Entonces vemos que ahí realmente dice que Pedro estaba durmiendo, ni siquiera estaba orando realmente Pedro, ¿no? Y él estaba, pero dice que un ángel se le aparece, ¿ya? Entonces una vez que el ángel se le aparece, dice, no, Pedro, levántate. Y Pedro asombrado, porque Pedro pensó que realmente era un sueño, él pensó que estaba soñando todo, pero se rompieron las ataduras. Y también la Biblia también nos dice, ¿no? Es mejor 2 que 1, también nos dice. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando realmente, pastor, de repente no podemos salir de cualquier pecado o de cualquier, a veces uno solo no se puede, es mejor, yo sé que entre 2 o 3 empezamos, hermano, ¿no? Ayúdame, yo no puedo salir de este pecado, no puedo romper estas cadenas.
Entonces, si nos ponemos realmente con un amigo, con un hermano ahí que nos apoya en oración, Dios va a hacer muchas cosas, va a romper muchas ataduras, va a haber liberación. De repente un pecado que tú no has podido está saliendo, vas a poder salir. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias al Señor. Amén, pastor. Bueno, no, así vamos a seguir continuando. También vemos oración en intercesión, ¿no? Una oración en intercesión. Amén, gloria a Dios. Vemos también en el libro de Salmos 122, capítulo 122, 6, y también vemos en Santiago 5:14 y en Mateo 5:44, la oración e intercesión. Bueno, ¿no? Como vemos, ¿no? Aquí Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros, por la salvación del mundo, por las cosas de muchas circunstancias que nosotros pasamos. Jesús siempre se acerca a su Padre, a Dios, haciendo una intercesión por nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén, pastor. Bueno, gracias al Señor. Lo que yo quiero decir, uno de los ejemplos que tenemos es a Jesús, uno de los que hasta ahora intercede por cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado este mandamiento también de interceder, no por la humanidad. Yo sé que cuando nosotros intercedemos, lo primero que vamos a ser bendecidos somos nosotros. Ya es importante la intercesión. La intercesión es una oración por la otra persona que está pasando momentos difíciles, ponernos en gloria a Dios en la vida de esa persona, ¿no? Es importante la oración de intercesión. Y Jesús, ¿no? Es uno de los, como le decía, uno de los ejemplos a seguir en cuanto a la intercesión. Yo creo que este es el tiempo donde cada uno de nosotros vamos a empezar a interceder a Dios por la humanidad, por la tierra, por las naciones, por las autoridades. Cada día lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, por todas nuestras autoridades, para que Dios protege, guarde, que Dios le dé sabiduría y conocimiento para poder gobernar a nuestra nación. Gracias al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿no? Vamos a continuar, pastor. También vemos una oración matutina, ¿no? Que es muy importante. Amén. Gloria a Dios. También nos salva en Salmos 63, 1, 2. 63, 1, 2, ¿no? Claro, es importante primero escuchar la voz de Dios en la mañana. La oración de madrugada nos da el poder de discernir cuál es la buena voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor. 63, 1, 63, 1 al 3. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca, árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Bueno, gracias al Señor. Qué tremendo la vida de David, un joven, desde muy joven tuvo su intimidad con Dios, y este hombre dice que oraba 3 veces al día. Por eso vemos, ¿no?, las grandes victorias que tuvo David. David no tenía miedo de enfrentarse a Goliat porque él ya tenía experiencias. Él se había enfrentado a osos y leones. No tenía miedo porque la presencia de Dios estaba en él. Porque este hombre era un hombre que oraba también de madrugada, que buscaba, así como Jesucristo, ¿no? Se apartaba, dice, en las madrugadas. Es importante, como tú decías, yo, para poder empezar el día, hay que empezar con la oración, escuchar la voz de Dios. Yo sé que nuestra carne, como le decía, es débil. Nos cuesta levantarnos de madrugada. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos rápidamente, ¿no? Agarramos, quizás nos cambiamos para ir a trabajar o quizás ir a la cocina corriendo para cocinar, pero no nos olvidamos lo más importante, que es la oración de madrugada. Conversar con Dios, agradecer, decirle: Señor, gracias por este nuevo día y en tu nombre voy a empezar este día. En el nombre de Jesús, ¿no? Es importante la conversación. Vemos otro de los hombres, Daniel, un hombre,
de fe, un hombre que tuvo intimidad con Dios. Lloraba también 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Por eso que él no tenía miedo ni siquiera al horno de fuego. No tuvo miedo. No se contaminó con todo lo que había en Babilonia. Mire, ¿por qué? Porque era un hombre de oración, tenía esa confianza, esa seguridad que Dios le iba a ayudar. Por eso es que tapó la boca de los leones, ¿no? Porque tuvo intimidad con Dios. Esa oración de madrugada es importante. Por eso quiero decirle, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, creo que ya estamos llegando al final, animarles, motivarles, que hay que conversar con Dios. Es importante la conversación con Dios a través de la oración. Gracias al Señor Jesucristo. Amén, pastor, ¿no? Bueno, como dijo usted, Daniel es un hombre admirable en estos tiempos, porque fue un hombre realmente de oración, como dijo usted. Daniel oraba en las madrugadas, al mediodía y en el atardecer, ¿no? Era un hombre realmente que no temía nada. Amén. Cuando aquellos gobernadores malvados dicen que planearon, o sea, hicieron un plan realmente para que hicieran caer a Daniel, ¿no? Hicieron firmar realmente un decreto al rey, ¿no? De aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque dice que en Daniel no se encontraba imperfección. Daniel era perfecto ante los ojos de Dios, era un hombre íntegro, se hizo amigo realmente del rey. Amén, gloria a Dios. Entonces, pastor, él dice que a pesar de que hicieron ese decreto donde que realmente aquellos hombres que oraren, dice, ¿no? A otros dioses solamente tenían que dar la honra y la gloria al rey. Pero a pesar de todo, pastor, me asombra porque Daniel no dejó, a pesar de todo, él siguió orando, él siguió confiando en el Señor, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice, ¿no? Es mejor morir orando que vivir sin orar. Amén, gloria a Dios, pastor, porque realmente él con la oración realmente se mantuvo, no tuvo miedo a morir, él siguió confiando en el Señor, a pesar que lo pusieron en el foso de los leones, ¿no? Entonces ahí vemos realmente la historia de Daniel, que entró ahí Daniel, pero realmente los leones no le hicieron nada. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor. Bueno, él tenía esa seguridad, esa confianza. Bueno, estaba pues fiel a Dios. Y cuando uno está fiel a Dios, no tienes temor a morir. Y él decía, si muero, muero para Dios. Y si vivo, vivo para Dios. Yo sé que, hermanos, gracias al Señor, es importante, como lo decía, en conclusión, la vida del cristiano se basa en el estudio de la palabra de Dios, también en la oración, en ayunos y en vigilias. ¿Ya? Con estos armamentos, los endemoniados serán liberados, los enfermos serán sanados y las personas que no conocen a Dios vendrán a los pies, porque vamos a levantarnos en el nombre de Jesús en clamor, en oración, delante de la presencia de Dios, y vamos a mover la mano de Dios. Bueno, gracias al Señor por este tema que es importante, la oración. Agradecerles a ustedes también que nos siguen a través de YouTube y de Facebook también, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, decirle gracias al Señor. Que nos están enviando. Que Dios los bendiga.